¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Las saluda la misma Mariana y esta semana continuamos con más actividades. Ustedes ya saben que estos videos se dividen en dos partes. En la primera parte realizamos la retroalimentación, que es este espacio en el cual revisamos la última actividad que estuvimos trabajando y vemos en qué aspectos podemos mejorar. Y en la segunda parte vamos de lleno a la actividad y el tema para esta semana. Así es que sin más, vamos a comenzar con la primera parte, que es la retroalimentación. Muy bien, chicas, y ya insertada en las diapositivas vamos a comenzar con esta primera parte, que es retroalimentación. Y como pueden ver, me quiero concentrar en un aspecto importante que estuvimos trabajando en la actividad de la semana pasada, y es en cómo nosotros diseñamos nuestros organizadores visuales, ¿sí? El organizador visual lo que busca es evidenciar su capacidad para localizar información importante en un texto y cómo organizan esta información importante, ¿sí? Justamente eso es lo que busca evaluar este formato de texto, los organizadores visuales, y vamos a ver cómo les fue, ¿sí? Primero les voy a recordar un poquito los organizadores visuales que les sugerí. Les sugerí 3 organizadores visuales y el primero fue el mapa conceptual. Como ven en pantalla, el mapa conceptual tenía características muy específicas en torno a, de repente, la cantidad de palabras que tenía, lo más importante para arriba y así hacia abajo, ¿no? Lo más importante arriba, luego los subtítulos en un segundo nivel y luego íbamos desagregando esos subtítulos hasta llegar a los detalles, ¿ok? Eso con respecto al mapa conceptual. Si nos vamos al esquema de llaves o mapa sinóptico, lo que tenemos es que la organización de la información es de forma diferente. Ya no va a la jerarquía de arriba hacia abajo, sino que iba de izquierda a derecha. ¿Está bien? Y si nos centramos en lo que era un mapa mental, la información también se distribuía de forma diferente. Ya no comienza ni arriba ni a la izquierda, comienza en el centro y se va abriendo hacia los lados, ¿ok? Cada uno de estos organizadores visuales, como pueden ver, tanto el mapa conceptual, el esquema de llaves y el mapa mental, tenía características que teníamos que respetar. Como les dije en la primera retroalimentación, en el primer video que hice para ustedes, es importante que nosotros respetemos los formatos de los textos. Un organizador visual es un tipo de texto y tenía un formato especial, ¿sí? Si no respetamos ese formato, nos queda otro tipo de texto diferente. Entonces, para ilustrar un poquito los errores, no errores, pero de repente aspectos que podemos mejorar con respecto al diseño de estos organizadores visuales, voy a coger algunos ejemplos de trabajitos que me fueron llegando esta semana. No se preocupen, obviamente todo es de forma anónima, pero me gusta para poder ilustrar justamente los errores y enseñarles justamente los aspectos en los que quiero que mejoren, ¿ok? Bien, por ejemplo, este organizador a simple vista se ve atractivo, se ve bastante vistoso, pero hay un error resaltante, ¿sí? Creo que este organizador buscaba ser un mapa conceptual, pero hay un gran problema y es en la cantidad de palabras, ¿no? Vemos, por ejemplo, en estos recuadros del medio, sigan el cursor por favor, en estos recuadros del medio que la información era mucha, era muy extensa para un mapa conceptual. Les decía que en cada uno de estos recuadros, en cada uno de estos cuadraditos del mapa conceptual, solo teníamos que considerar un máximo de 5 palabras y esas palabras debían de ser sustantivos, ¿ok? No informaciones o conceptos completos y enmarcarlos en un recuadro, sino que justamente distribuir esta información en más recuadros y seleccionar solamente lo importante. Muy bien, y pasamos a otra situación para ilustrar un poquito más esto que les venía diciendo. Y es otro organizador visual, también un mapa conceptual, o al menos es el formato que buscaba. Y vemos primero lo que les decía hace un momento, ¿no? La cantidad de palabras, sobre todo a partir del cuarto nivel, que es este de aquí. Nuevamente, muchas palabras, ¿ok? Por ejemplo, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país directamente. Recuerden, los verbos, como tiene, son los que se utilizan como enlaces, así como lo había hecho aquí, ¿no? Establece, muy bien. Establece es un verbo, va como nexo o como enlace.
Igual con los verbos que están dentro de este recuadro, ¿no? Verbos como tiene, ¿sí? Son también, pueden también, ¿sí? Esos verbos deben considerarse como nexos, no dentro de los recuadros conceptuales, sino como nexos. Justamente estos recuadros son los conceptuales, los que contienen los conceptos, las palabras claves, ¿ok? Y como les dije, esas palabras claves solamente son sustantivos. Ahora, otro aspecto a considerar con respecto a la jerarquía. Si bien la jerarquía es bastante clara aquí, los niveles son bastante claros, ¿sí? Primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero debemos de verificar un poco mejor qué aspectos estamos considerando como subtítulos. Por ejemplo, en el tercer nivel, en estos 3 recuadros de aquí, es donde se tuvieron que considerar estos subtítulos y subtítulos con respecto al tema, ¿sí? Entonces, si en este nivel o si en este apartado me está hablando acerca de la definición básicamente de lo que es la participación ciudadana, entonces el recuadro de aquí debe llamarse definición. O si esta es la definición y estas van a ser las características, entonces este recuadro debió llevar el nombre de características. Igual, si de este lado, sigan el cursor por favor, si de este lado me van a presentar de repente tipos de participación ciudadana, entonces el subtema debió ser tipos, ¿ok? Y si aquí me van a presentar de repente agentes, ¿no? Agentes de la participación ciudadana, quienes están involucrados, o instituciones que se ven involucradas o que regularizan la democracia, el subtítulo debió ser agentes, por ejemplo, ¿ok? Entonces, considerar y revisar un poquito mejor qué palabras estamos utilizando como subtítulos, porque el subtítulo es lo que nos marca la información que vamos a estar considerando en cada nivel, ¿ok? Son aspectos en los que vamos a ir mejorando. Hacer un mapa conceptual, como vieron, tiene muchos detalles, muchas características. No es difícil, pero sí requiere mucho análisis, mucha capacidad de sintetizar la información. Bien, vamos a continuar con otro tipo de organización. Y hay un aspecto o una característica que faltó en este organizador visual y es justamente el uso de colores. En este organizador visual definitivamente sí permite ampliar un poco más la información, pero una de las características más importantes del mapa conceptual es que cada subtema y sus ramificaciones, como estas de aquí, cada subtema y sus ramificaciones son de un color distinto del otro. Esto justamente para que visualmente podamos identificarlo con mayor facilidad. ¿Ok? El mapa mental tiene la característica de ser muchísimo más llamativo y busca justamente separar la información por medio de colores y apoyarse también de imágenes. Así es que aspectos a mejorar con respecto a los organizadores que he estado recibiendo esta semana, ¿sí? Es bueno trabajar organizadores porque justamente ejercitan esta capacidad que tenemos de sintetizar la información y de reorganizarla de una forma diferente. También desarrolla un poco nuestra creatividad. Ok, chicas, esto es todo con respecto a la retroalimentación y ahora vamos de lleno a la actividad para esta semana. Muy bien, chicas, y ya insertada en una diapositiva diferente, vamos a estar desarrollando la actividad que tenemos para esta semana. Como pueden ver, esta semana estaremos leyendo gráficos sobre la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. Ese es el tema para esta semana y justamente, ¿qué compete este tema? Leer gráficos. Esto quiere decir que nos vamos a estar enfrentando a un tipo distinto de formato textual, ¿ok? Y antes de comenzar tengo para ustedes una pregunta a ver de saberes previos. Y la pregunta es la siguiente. Les presento ahí un gráfico y les pregunto, ¿este gráfico, estas barras, estos números, son un texto? ¿Qué piensan ustedes? Les doy 5 segundos para pensarlo. ¿Son un texto o no son un texto? Vemos gráficos, vemos barras de colores,
Vemos por ahí polígonos de frecuencia, algo muy parecido a lo que han estado trabajando estos días o lo que van a trabajar estos días seguramente en matemática. Yo les pregunto, ¿esos gráficos que ustedes ven en sus libros de matemática son textos? Y la respuesta es que sí. Sí son textos. ¿Por qué? ¿Qué es un texto? Un texto es toda composición que transmite un mensaje o una información. Eso quiere decir que estos gráficos son un texto, una imagen es un texto, un audio de WhatsApp es un texto, el semáforo en rojo es un texto, porque todo ello nos transmite información. ¿Ok? Estamos rodeados de textos entonces. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace diferente a este tipo de texto de otros que hemos leído, por ejemplo, la semana pasada? Vamos a ir a la información que nos brinda la plataforma Aprendo en Casa. Esto lo pueden encontrar en la misma plataforma, pero se lo sustraje en este video para poder analizarlo juntos. Y nos dicen, hay diferentes tipos de texto con un estilo y estructura, cada uno útil para conseguir objetivos específicos. Durante el desarrollo de las actividades estamos experimentando la lectura de dos grupos de textos, los textos continuos y los textos discontinuos. Vamos a ver qué son los textos continuos. Son textos que están estructurados de manera lineal, formado normalmente por párrafos que a su vez se hayan organizados en oraciones. Para su comprensión se requiere de una lectura desde el inicio hasta el final. Entre ellos se encuentran los textos narrativos, como los cuentos, los textos descriptivos, expositivos, como los artículos científicos, instructivos, como una receta, y argumentativos, como un artículo de opinión. ¿Ok? Ahora, vamos con los textos discontinuos. Son textos organizados de una manera distinta a los textos continuos. No siguen una estructura secuenciada y progresiva. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. En este grupo se encuentran los cuadros gráficos, los mapas, los formularios, los afiches publicitarios, folletos, infografías, entre otros. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos un texto como este, que es el texto de la semana pasada, nos estamos enfrentando a un tipo de texto continuo, un texto que leemos de arriba hacia abajo, que se organiza en párrafos y esos párrafos están organizados en oraciones. Y si vemos textos como estos, que es el texto que estamos trabajando esta semana, nos estamos enfrentando a un texto discontinuo, que no va de arriba abajo, sino que para comprenderlo en su totalidad debemos de prestar atención a todos los detalles que estos gráficos, estos afiches o esas infografías nos están ofreciendo. ¿Ok, chicas? Entonces partimos de ahí. La diferencia entre un texto continuo, como el que estuvimos trabajando la semana pasada, y un texto discontinuo, que es lo que estamos trabajando esta semana. ¿Sí? Ahora, vamos de lleno a la actividad. ¿Qué debemos tener en cuenta para analizar gráficos estadísticos, que es justamente la actividad de esta semana? Los gráficos estadísticos tienen tres tipos de nivel de comprensión, ¿sí? Tenemos tres tipos de información que podemos sustraer de estos gráficos estadísticos y esto seguramente lo están trabajando también o lo van a trabajar en el área de matemática. Vamos a ver, uno, el análisis literal. Dice, se lee la información que transmiten las gráficas. El análisis literal de un texto es simplemente fijarnos en lo que dice el texto y tal cual responder, ¿ok? Simplemente eso. El análisis crítico es un análisis que requiere un poquito más de justamente analizar esta información. ¿Qué me quiere decir esta información? ¿Qué me quiere decir el tamaño de esta barra? ¿Qué me quiere decir la cantidad de edades que han incluido? ¿Ok? Ir un poquito más, subir un poquito más el nivel de análisis. Y por último tenemos la lectura hipotética, que es una hipótesis, como ustedes lo estuvieron viendo seguramente en ciencias. ¿Qué es una hipótesis? Es plantearnos posibles respuestas a una pregunta en específico, ¿ok? Entonces, para hacer una lectura hipotética ya tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que comenzar a hacer inferencias. ¿Por qué creo que el gráfico me está dando este tipo de dato? Vamos a ver todo esto con un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver todo esto con un ejemplo y es el siguiente. ¿Ok? Tenemos ahí nuestro gráfico.
el gráfico que vamos a estar usando de ejemplo, que es el que vamos a estar trabajando esta semana. Este gráfico lleva por título Mayor participación en la escuela o la comunidad según edad. Ajá, ¿qué quiere decir? Que es un gráfico que ha recolectado información acerca de qué tanto participan las personas en su escuela o su comunidad según las edades. ¿Quiénes participan más? Los niños, los adolescentes, los adultos, ¿ok? Esto busca este gráfico y esto buscó definitivamente esta investigación. Ahora, vemos por aquí que tenemos, ¿no?, un gráfico, un histograma, un gráfico de barras, y tenemos aquí dos ejes, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal, como ustedes seguramente lo han explorado en mate. En el eje vertical tenemos la cantidad de entrevistados, ahí está, de 0 a 16, y las edades de estos entrevistados de 7 a 24. Por último, tenemos la fuente, muy importante para un gráfico estadístico, que nos dice de dónde se obtuvo la información. Y esta información fue sustraída de una encuesta sobre participación ciudadana en la escuela. Es decir, esto es el fragmento de una encuesta, seguramente el instrumento de una investigación científica. ¿Ok? Ahora, vamos a lo que nos compete, que es los tres tipos de análisis. El primero, vamos a hacer una lectura literal. ¿Sí? Una lectura literal en la que solamente transmito la información que veo sin hacer mayores análisis. Por ejemplo, una conclusión literal podría ser que las edades de los entrevistados fluctúa, es decir, está entre los 7 y los 24 años. Es lo que literalmente puedo ver aquí, que la edad de los entrevistados radica entre los 7 y los 24 años. No he hecho más análisis, solamente he transcrito lo que yo puedo ver en el gráfico de barras. Ahora vamos un poquito más, subimos un poquito más el nivel. Vamos con una lectura crítica. Una lectura crítica. ¿Cuál puede ser? Me he dado cuenta que el nivel de participación de los estudiantes va decreciendo, o sea que va decreciendo según la edad. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque aquí tenemos un polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Es la línea que une todos los puntos, ¿verdad? ¿Y qué me doy cuenta? Que va decreciendo, miren, va bajando, va bajando, va bajando, ¿no? Entonces, si hacemos una lectura crítica, podemos decir eso, ¿no? Que el nivel de participación de los estudiantes o en general de los ciudadanos va decreciendo a medida que crecen, ¿no? Porque tenemos el pico más alto cuando en los encuestados de 7 años, entre 7 y 10, ¿no? Tenemos ahí el pico. Y luego va decreciendo a medida que van subiendo de edad. Esa es una lectura crítica. Y si vamos con una lectura hipotética, podemos decir lo siguiente. Probablemente los niños son mejor estimulados en la escuela que los adolescentes y adultos y por ello participan más, ¿no? Porque claro, si nuestra lectura crítica fue que el nivel de participación, ¿no?, de las personas va decreciendo según la edad, pues, ¿por qué será? ¿Cuál será nuestra hipótesis o nuestra lectura hipotética, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que a medida que van creciendo o que vamos siendo más adultos, esta participación decrece? De repente como lo he hecho en mi lectura hipotética, de repente por la motivación, de repente en la escuela los niños son más motivados a participar de su sociedad y a medida que estos crecen, se vuelven adolescentes o son adultos, pues ya no son tan motivados, entonces ya no participan, ¿no? Es una hipótesis, lo que creo que puede ser una de las razones por las cuales no participan, ¿ok? Entonces, esos son los tres tipos de lecturas, los tres tipos de análisis que podemos hacer con respecto a un gráfico estadístico. ¿Sí, chicas? Entonces, esto justamente es lo que vamos a estar desarrollando esta semana, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a estar desarrollando la siguiente actividad. La tengo por aquí. Muy bien, y vamos a la actividad que vamos a estar desarrollando esta semana. Ustedes ya saben que si bien todas esas indicaciones están en la plataforma de Aprendo en Casa, a mí me gusta resumirlas en un solo documento como para que simplemente lo descarguen y lo desarrollen.
¿sí? Entonces, esta semana estamos con la actividad de la semana 5. Leemos gráficos sobre participación en la escuela y la comunidad. Tenemos entonces el texto que justamente hemos estado analizando durante el video, que es el de mayor participación en la escuela o comunidad según la edad. Y tenemos lo siguiente. A partir de este texto, tenemos algunas preguntas por resolver, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de la edad de la cantidad de entrevistados? Ustedes ya saben por matemáticas seguramente cómo se obtiene el promedio, sumando toda la cantidad, en este caso de edades, y dividiéndola por la cantidad de encuestados. Luego preguntan, ¿cuántas personas participan en la encuesta? Esa es una lectura que tienen que hacer justamente el gráfico. ¿Por qué será que las personas entrevistadas tienen poca participación? Pregunta de nivel hipotético, ¿se dan cuenta? ¿En qué grupo de edad se concentra el mayor número de entrevistados y en cuál de los grupos hay menos entrevistados? Esa información también se obtiene a partir de la lectura del gráfico. Luego, ¿qué nos muestra el polígono de frecuencia? Una secuencia ascendente o descendente. Ascendente o descendente, ¿ustedes qué creen? ¿Okay? Tienen que contestar esas preguntas. Y luego yo las invito a realizar más conclusiones con respecto a este gráfico estadístico. Ya les di algunas ideas a lo largo del video, pero ustedes pueden hacer más conclusiones o sacar más conclusiones de este gráfico. Pueden en el nivel literal, por ejemplo, hablarnos acerca de la cantidad de entrevistados, acerca de la fuente de donde se obtuvo, ¿no? De las edades. En el nivel crítico pueden analizar justamente el polígono, la cantidad de personas que participan en cada una de las barras del histograma. ¿Ok? Y en el nivel hipotético, ustedes pueden plantearse nuevas interrogantes. ¿Ok? De repente, ¿por qué se escogió para esta investigación solamente ciudadanos hasta los 24 años? ¿Por qué no fueron más? ¿Por qué no fueron menos de 7? ¿Ok? Todas estas hipótesis y las respuestas a estas preguntas hipotéticas las realizan en este cuadrito. ¿Ok? Ahora, ¿qué buscamos o qué vamos a lograr con esta actividad? También lo dicen en la plataforma Aprendo en Casa, se los voy a mostrar. Y justamente lo que esta actividad busca es lo siguiente. 1. Que identifiquemos información explícita de estos textos. Obviamente es un texto que tiene muchos detalles, así es que tenemos que estar muy atentas a todo ello. Inferí e interpreté la información del texto. Inferir e interpretar. ¿Qué significa inferir? Ver una situación, ver un dato y sacar conclusiones a partir de esa información. Luego, clasificar y sintetizar la información, ¿no? Clasificar y sintetizar la información, sobre todo cuando les pido que ustedes mismas hagan sus propias conclusiones de nivel literal, de nivel crítico y nivel hipotético, justamente estamos desarrollando esto. Y por último, reflexioné y evalué la forma, el contenido y contexto de los textos, ¿no? Vamos a reflexionar con todo esto acerca de qué utilidad me está dando este tipo de texto que no me da de repente los textos continuos, o qué características, qué otras utilidades me da ese texto que no me dio el texto de la semana pasada. ¿Estamos? Entonces, todo esto es lo que buscamos lograr con la actividad de esta semana y como ven es bastante sencilla. Así es que con esto estamos culminando la explicación para la actividad y el tema de esta semana. Como ven, no es muy complejo, pero las recomendaciones son las mismas. Lean bien las indicaciones. Estamos trabajando la competencia de lee diversos tipos de texto. Este es un tipo de texto diferente al que estuvimos trabajando días anteriores. Así es que démonos la tarea de justamente analizarlo y poder desarrollarlo lo mejor posible. Con esto estamos terminando. Por medio de la plataforma de YouTube me despido hasta la próxima semana, pero en unos días o en unas horas nos estamos viendo por nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Un beso a todas y a dar lo mejor de sí. ¡Chao!